9 de la mañana a 20 minutos. Si algo me gusta es tirar mitos abajo y capaz que corregir algunas cosas en las que caemos sistemáticamente porque nos resulta cómodo o porque no tenemos ni idea de que no es así. Siempre hablamos de andropausia. La doctora Laura Sarubo nos propone hoy revisar críticamente este término. Aunque es bastante popular, todos lo utilizamos, no tiene ningún respaldo académico. Sabemos que la menopausia sí implica un cese abrupto de la función ovárica, pero ¿qué pasa realmente en el cuerpo masculino con la testosterona? ¿Podemos hablar de envejecimiento hormonal sin caer en simplificaciones? ¿Es posible esto, Laura? Buen día. Buenos días. ¿Por qué andropausia no es un término correcto, científicamente aplicable? Bueno, el tema es que se quiso como asemejar a la menopausia de la mujer, inclusive uno lo escucha habitualmente, ¿no? La menopausia de los hombres, la andropausia. Pero es muy diferente desde el punto de vista, podríamos decir, biológico, ¿no? En la mujer hay un cese abrupto del hormonal, ¿no? Llega un momento en donde no se producen más hormonas, ya no hay más ovulación, etcétera, etcétera, y todas las mujeres les pasa, no hay ninguna que no le pase, ¿sí? Sin embargo, en el hombre... ¿El término es abrupto o es absoluto? Porque puede ser un proceso largo, ¿no? Pero es absoluto siempre. Es absoluto siempre. Claro. ¿Ah? Chao. En un momento se deja de producir, ¿sí? Y no hay vuelta atrás, que es lo otro, que podría ser la diferencia con la llamada andropausia, ¿no? ¿Qué pasa en los hombres? No a todos le pasa, primer punto, hay una disminución hormonal, de secreción hormonal, hay síntomas determinados que lo caracterizan, ¿sí? No todos los varones entonces tienen esa disminución de esa manera, ni todos los varones van a tener sintomatología. Así que ya ahí tenemos como un punto bastante diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué se empezó a usar? Porque alrededor del 1940 por ahí, se plantea, bueno, que los varones en determinado momento de la vida empezaban a sentir cansancio, aumento de peso, falta de ganas de hacer la cosa, irritabilidad, ¿no? Entonces se empezó a pensar en esta situación, pero hoy lo que se observa, y que justamente por eso no es correcto el término, es que la andropausia como tal, como pausa, no existe. Por eso se elige hipogonadismo, por ejemplo, de inicio tardía, ¿sí? Que son como términos más explícitos con respecto a qué es lo que le pasa a los varones. Bien, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas a las que aquellos varones que sí les pasa se puede ver? Sí, mira, tenés sintomatología física, cognitiva, sexual, pero es multicausal esto, ¿no? Porque también depende de, por ejemplo, si estás en una situación de estrés, si estás con un aumento de peso, como que confluyen varias cosas al mismo tiempo. En las manifestaciones físicas, por ejemplo, vamos a desgranar esto. Bueno, ¿Cuáles en las serían? manifestaciones físicas fundamentales, bueno, esto que decíamos, ¿no? El cansancio que aparece, hay una pérdida de masa muscular, hay un aumento de la grasa abdominal, hay alteraciones a nivel de los lípidos en sangre, ¿sí? Puede haber una osteoporosis, entonces es más frecuente las fracturas, ¿sí? Eso es desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista de la sexualidad, hay una disminución del deseo sexual, hay una disminución de la frecuencia de la sexualidad, de las relaciones sexuales, no de la sexualidad. ¿Disfunción eréctil? Y la función eréctil también está afectada, ¿sí? Y emocionalmente hay irritabilidad, sintomatología como si fuera depresiva, ¿no? Entonces, falta de ganas, falta de voluntad, ansiedad, ¿sí? Y muchas veces se confunde con estos cuadros, con estos trastornos psiquiátricos, y por eso llegan a nosotros, ¿sí? Entonces, siempre lo que hay que hacer ante una situación así es, bueno, vamos a examinar qué es lo que está pasando. También es importante descartar otras causas médicas. Por ejemplo, que no haya una alteración tiroidea. Entonces hay que pedir un perfil, lo que se llama el perfil tiroideo. Otras causas pueden ser causas metabólicas. Entonces hay que ver cómo está la glicemia, cómo está la presión arterial, todas situaciones que pueden confluir
en este tipo de sintomatología. Claro, porque recuerdo, y agrego acá, que cuando empezaron a salir las primeras pastillas para la disfunción eréctil, como Viagra y otro tipo muy parecidas, una cosa que sí se había estudiado era que los hombres que utilizaban Viagra, claro, de alguna manera tapaban la sintomatología del problema, entonces volvían a tener, no tenían más disfunción eréctil, pero que en el correr de los 2 años tenían una alta prevalencia de ataques al corazón. Y era porque en realidad tenían las arterias tapadas, lo que le generaba también una disfunción eréctil que tapaban el síntoma con la pastillita y después tenían... Claro, el problema seguía ahí, la arteria seguía tapada, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces se puede camuflar por negar determinada sintomatología y no hacer un estudio, se puede camuflar todos estos síntomas con soluciones parciales, digamos, ¿no? Ahora, Gaby, ahí estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? A ver. Uno tiene que ver con la disfunción eréctil por esta causa que vos decís, que sería una causa cardiovascular, y es la causa por la cual se combate con los comprimidos famosos. Claro. Pastilleta azul, como le dicen, ¿verdad? Otra cosa tiene que ver con el hipogonadismo, que es una disminución de la testosterona, ¿sí? Que pueden ir conjuntamente o pueden ir por carriles diferentes, ¿sí? Hay quien, por la alteración de la testosterona, tiene estas dificultades. Y hay quien puede no tener alteración de la testosterona y, sin embargo, tiene alteraciones de la erección y demás, y es por causa vascular. ¿Cómo puede hacer un televidente varón en este momento que te está escuchando para poder diferenciar por dónde puede venir la cosa? Bueno, el diagnóstico es por dos lados. Primero, por la clínica, y después porque hay que medir en sangre la testosterona. Entonces, hay que medirla, se hacen 2 tomas, ¿sí? De testosterona libre en sangre y tiene que estar disminuida de determinados valores. Entonces, ahí vos haces como, bueno, sí, la correlación de decir, bueno, esta persona sí tiene un déficit de testosterona, pero además tiene la sintomatología. ¿Es compensable la testosterona externamente? Sí, se puede. Mira, hay tratamiento medicamentoso, pero siempre primero se hace el no medicamentoso, ¿no? Entonces, apoyando al paciente a modificar determinadas cosas de la vida, ¿no? Entonces, dormir mejor, lo siempre, ¿no? Dormir mejor, hacer ejercicio, dieta sana, ¿sí? Eso puede llegar a manejo del estrés. Eso sí puede llegar a modificar también la situación que tiene este individuo sin tener que suplementar o dar tratamiento con testosterona. ¿Cómo es el tratamiento? Pues puede ser inyectable, puede ser vía oral, puede ser geles, ¿sí? Parches. Hay diferentes tipos de presentación para suplementar la testosterona. Y como siempre, nada es gratis. Entonces, ¿qué puede pasarle? Por eso hay que hacer controles muy estrictos, ¿no? A ver. Un paciente que recibe testosterona puede tener, por ejemplo, alteraciones en los valores en sangre de la cantidad de glóbulos rojos. Puede tener una alteración, por ejemplo, en el perfil lipídico, ¿no? El famoso colesterol, los triglicéridos, ¿sí? Y lo otro es que hay que tener mucho cuidado con las alteraciones prostáticas, ¿sí? Porque puede aumentar la posibilidad de un cáncer de próstata, si está, y si tiene además receptores para la testosterona. Entonces, no es gratis todo esto, hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre se inicia por lo no medicamentoso para después recién entrar en lo medicamentoso, ¿no? En un momento donde conseguir número para un psiquiatra o para un especialista es un problemón, todavía es un problemón porque demora un montón. Cuando alguien tiene esta sintomatología, ¿a quién debe remitirse? ¿A un médico de medicina general? ¿A un psiquiatra? ¿A quién? ¿Quiénes son los primeros? Sí. Los urólogos y los endocrinólogos. Claro. ¿No? Que son 2 especialistas. Y los sexólogos médicos. ¿Que ¿sí? los hay Sí, en claro. las sociedades médicas? Sí. Hay sexólogos médicos. En general son de repente urólogos o son internistas, ¿sí? Y además cubren esta parte. Que el primer paso que haría sería mandarle un análisis de testosterona. Exacto. Para ver si viene por ahí, si Ahí sus está. niveles están descompensados. Exacto. Y después, ¿bajo qué grandes características o grupos podríamos definir qué tipo de tratamiento? Porque me imagino que para cada uno debe haber algo personalizado, pero... Sí, claro.
Porque, por ejemplo, si vos tenés una persona que está con un estrés muy importante, por supuesto que toda esta sintomatología la va a tener, ¿sí? Entonces, para hacer diagnóstico tiene que tener el déficit hormonal y los síntomas, las dos cosas, si no, no. Si tiene solamente la disminución de testosterona, ¿no hay sintomatología? No. O, por supuesto, si tiene toda la sintomatología y no tiene alteración de la testosterona, tampoco, ¿no? Es otro el problema. Exacto. Porque además muchas de las causas que me estabas comentando son psicosociales también, ¿no? Exacto. Se puede cruzar con cualquier otro fenómeno. Por eso siempre terminamos en lo mismo. Cuando nos llegan a nosotros, que es el momento que nos ocupamos, y bueno, cuando el paciente viene con todos estos síntomas de irritabilidad, de cansancio, de falta de ganas, claro, un psiquiatra, ¿qué es lo primero que piensa? Este individuo está con un episodio depresivo, ¿no? Con un episodio depresivo ansioso. Pero también como médicos que somos, lo primero que tenemos que hacer es indagar. Bueno, a ver, ¿cómo está? Siempre lo preguntamos, ¿no? ¿Has hecho exámenes de sangre? Últimamente, ¿has hecho controles? ¿Sí? Todos los controles que se tienen que hacer anualmente, ¿lo has hecho? Entonces, hay primero que descartar todas esas causas para después recién tirarse con dos manos y decir, bueno, a ver, este paciente está deprimido, ¿sí? Cosa que no se hace habitualmente. Claro. Laura, me decías, en la menopausia no hay un marcha atrás. No. Se deja de generar la hormona y se deja de generar la hormona. En el caso de la andropausia, que está bien, permitime llamarla así porque lo otro se me complica mucho. Hipogonadismo. Hipogonadismo. Sí. En ese caso, ¿hay un posible revés? Sí, revierte mucho, la persona se empieza a sentir mejor, te dice, por ejemplo, que siente como que tiene más ganas de hacer cosas, pero además se repone más rápidamente de los esfuerzos físicos, ¿sí? Tiene deseo sexual, tiene intereses por muchas cosas, ¿no? Las hormonas sexuales no solamente intervienen en todo lo que tiene que ver con, claro, intervienen en muchas cosas, ¿no? Contanos. Por ejemplo, las hormonas sexuales son las que inducen la maduración del sistema nervioso en la adolescencia. ¿Ah, sí? Sí, son las que largan, ¿no? Es como, vamos, ahora es el momento de hacer sustancia blanca, porque es así lo que pasa, ¿no? Empiezan a aumentar las conexiones, eso es madurez, ¿sí? Claro. Entonces, y está determinado por, larga las hormonas sexuales. Mirá. Entonces, mirá si tendrá, ¿no? Claro. Así que esta reversión genera automáticamente, no, pero me imagino que en un proceso no sé de cuánto tiempo, con una acción medicamentosa, ¿en cuánto tiempo es que esta persona puede empezar a ver los resultados? Enseguida, lo ven enseguida. Mirá que el paciente, por ejemplo, se inyecta y te dice a los 3 o 4 días empieza a sentirse como bastante diferente, ¿no? ¿Y se convierte en un ser dependiente de esa testosterona que le llega por afuera o empieza a generar testosterona? Y todo eso tiene que eso lo estudian más los endocrinólogos y los urólogos, ¿no? Pero en general sí, se continúa con la administración de testosterona. A veces se disminuye la dosis, digo, se hacen como diferentes pautas de cómo se va a llevar la medicación adelante. Claro, pero no es que el sistema empieza a generar de vuelta testosterona, digamos. Por eso, no sabemos. No te puedo decir muy concreto porque es de otra especialidad. Claro, ¿no? claro. ¿Cuáles serían las otras causas posibles y cómo sería la posibilidad de modificarlas? ¿Sí? Que ellos se ocupan, ya te digo, los endocrinólogos, los urólogos, etcétera, ¿no? Los sexólogos. Bueno, como conclusión o como metaconclusión, diríamos que a diferencia de las mujeres, los hombres, cada hombre envejece de distinta manera, sí, por lo menos desde el punto de vista biológico, y en relación a este punto específico. Y por el otro lado, que quizás debiéramos sacarnos el prejuicio, ¿no? Y empezar a tener una narrativa más simbiótica, más cercana. ¿Viste que somos muy diferentes? ¿Sí? También nuestro sistema nervioso entre los varones y las mujeres funciona de una forma diferente. Sí. Está bueno entrar ¿Eso es bueno o eso es malo? Siempre la diversidad es buena. Sí, claro. Laura, un gusto que hayas estado acá esta mañana. Nos encontramos en unos días ya con otro tema de esos de los que hablamos mucho y sabemos poco. Dale, muchas gracias. Gracias, Laura. Nos vamos a una breve pausa y continuamos aquí en la televisión pública haciendo 5 sentidos.